Señor general, gracias por despertar con Caracol Radio. Buenos días. Gustavo, un gusto saludarlo y por supuesto a todos los oyentes de Caracol Radio. General, ¿qué lectura tienen ustedes de esta determinación? Bueno, Gustavo, nosotros estábamos pendientes de la decisión final de esta solicitud que eleva a través de un derecho de petición una ciudadana solicitando que fueran retiradas las condecoraciones del señor general Arias Cabrales. Para nosotros desde la reserva, particularmente desde Acore, pero creo que este es un sentimiento de la reserva, genera desazón, genera realmente una frustración ver la decisión que se tomó con el decreto 018. Y básicamente porque vemos en ellos unas novedades en cuanto al tema constitucional y en cuanto al tema de procedimiento que hace que la decisión no sea compartida. Y lo menciono en el tema constitucional porque hay una figura que se llama la situación de la reserva o la reserva legal, que es una figura jurídica que establece que ciertas materias solo pueden ser reguladas por el legislativo o por una autorización que da expresa el legislativo para que lo haga el ejecutivo. Y eso implica, en técnica legislativa, que en el caso, y como lo establece la ley 220, dice que no se podrán despojar de sus honores y de sus pensiones a los miembros de la fuerza pública, sino solamente a través de lo que establece la ley. Y en este caso vemos cómo le están dando esa connotación a un decreto que se lo expide el gobierno nacional, pero que no tiene fuerza de ley y que no está amparado bajo ese marco. Luego eso significaría que se estaría extralimitando el gobierno al tomar esta decisión. Eso en cuanto al tema constitucional. General, pero permítame, general, hacer de abogado del diablo aquí, precisamente sobre lo que usted menciona. Lo que exhibía ayer en su cuenta de Twitter el presidente Petro era precisamente ese decreto. El decreto es de 2015, es decir, no lo expidió el presidente Petro con su gobierno y dice que efectivamente si han sido condenados los militares por hechos dolosos, por ejemplo, en fin, sí se les pueden quitar las condecoraciones. No tiene que haber una ley, es lo que entiendo. Gustavo, efectivamente hay que, y es bueno que los colombianos lo conozcan, lo que se está apoyando el gobierno nacional actual es en un decreto que establece y que firma, se firma en el año 2015, el 1070, que es un decreto reglamentario. Pero acá hay un tema de fondo que es lo que le mencionaba sobre la técnica jurídica, que menciona precisamente que las únicas formas de hacer una reglamentación de algo que está expreso en la Constitución en el 220 es a través de una ley. Y en ese sentido, no podría un decreto que no tiene la fuerza de decreto de ley, porque un decreto de ley es cuando el legislativo les da esa expresa autorización al Ejecutivo para que legisle sobre una materia que le corresponde al legislativo, pues no se puede hacer sino cuando existe esa figura. Esto se hace a través de un decreto presidencial del 2015, de un gobierno anterior, pero que en temas constitucionales vemos que ahí hay una novedad que no se previó y que es hoy el argumento que se utiliza para respaldarse en lo que fue el decreto 018, ¿no? Pero general, yo le entiendo, digamos, la minucia jurídica, pero es que también hay un asunto más de fondo, y es que el señor Arias Cabrales, guste o no, fue condenado en todas las instancias por la justicia en Colombia, e incluso sin decreto. ¿No cree usted que es una deshonra para ustedes que él mantenga las condecoraciones que se ganó? Digamos, no es suficiente con la condena de la justicia en Colombia, incluso sin decreto. Bueno, como usted lo menciona, para nosotros, como miembros de la fuerza pública hoy en el retiro y que conocimos al general Arias Cabrales, que supimos de las situaciones que se enfrentaron y particularmente en la amenaza que vivió el país en el año 85, en la particularidad de lo que fue
en la toma del Palacio de Justicia, consideramos que el general Arias Cabrales lo que hizo fue representar la institucionalidad y actuar bajo las instrucciones que tenía en ese momento del gobierno nacional de turno para actuar en defensa de la institucionalidad de esa fecha. En este momento, como usted bien lo dice, el señor general Arias Cabrales ha sido condenado en diferentes instancias, pero aún todavía no ha terminado los recursos legales que él ha tenido y a los cuales sigue apelando, manifestando su inocencia. Y creo que en el caso de Colombia, como un Estado de Derecho, se mantiene el tema del debido proceso. Y mientras esas instancias no finalicen y él siga acudiendo a ellas, se considera que está dentro de esos ámbitos todavía que le permiten a él tratar de buscar que se cumpla o no se cumpla, sino de demostrar su inocencia en los hechos de los que ha sido acusado. General, pero aunque aún existan recursos judiciales, pues está plenamente establecido ya por la historia, por los testimonios, por las condenas en los demás implicados, que en esta retoma al Palacio de Justicia hubo desaparecidos, fueron torturados, personas que fueron llevadas a la Casa del Florero, como y que eran completamente inocentes, como los estudiantes del externado. Está el capítulo tremendo del baño, donde se refugiaban los últimos magistrados y que salieron con pañuelos en blanco a pedir que cesara el fuego. Y aún así, pues se siguió adelante con esta retoma que terminó siendo un terrible baño de sangre para la justicia colombiana. ¿No le parece a usted que mantener esas condecoraciones, como lo dice Espinosa, sabiendo todos estos hechos históricos, es una vergüenza también para el ejército? Pues yo creo que aquí en Colombia tenemos que permitirnos nosotros el que se cumplan todos los protocolos y procedimientos e instancias que hay, porque si no tendríamos nosotros que revisar muchos casos. No solamente estamos hablando del caso del general Arias Cabrales, sino otros casos en la justicia colombiana, donde en el primer fallo que haya de manera permanente condenado. Para eso son las instancias y los recursos que se tienen en derecho para demostrar. Pero yo creo que aquí tenemos que referirnos al estudio precisamente de las instancias que se tienen y de los procedimientos y protocolos, y lo que vemos aquí, más de lo que me acaba de mencionar, es el tema de cómo se mantiene realmente el marco constitucional y el marco legal que tenemos, y cómo vemos acá que no se está cumpliendo lo que establece la Constitución en este caso. Independiente de lo que nos parezca al uno o al otro, para eso tenemos el marco jurídico respectivo. Y aquí lo que vemos es un elemento que no cumple con ese marco que está estableciendo el 220 de la Constitución. Sí, mire, general, yo creo que le entiendo perfectamente y voy a tratar de interpretarlo a manera de cierre para los oyentes. En este caso se está discutiendo lo del general Arias Cabrales, pues porque se toma la determinación con él. La discusión no es sobre si él se extralimitó o no en el Palacio de Justicia o en cualquier otro escenario. Lo que Acore dice es que hoy, en Colombia, no hay ninguna norma que de manera expresa autoriza que se quiten las medallas y reconocimientos de los miembros de la fuerza pública que estén en actividad o en reserva, sean Arias Cabrales, haya Palacio o no de por medio. ¿Eso es así? Sí, exactamente. De eso se trata, de mirar la minucia del marco jurídico de lo que hay. Pero le haría una aclaración, Gustavo, allí. No norma, porque cuando hablamos de norma podría entrar precisamente el decreto 1770. Lo que queremos decir y expresamos es, de acuerdo a la Constitución, y el 220 es expreso cuando él habla de que debe ser regulada y de acuerdo a lo que establezca la ley. Pero la ley en este caso tiene un sentido formal. Se refiere a una ley realizada o diseñada por el Congreso, o en su defecto que haya sido regulada por el gobierno nacional, pero con una delegación del legislativo, en este caso con un decreto con fuerza de ley. Y en este caso el 1070 no se cumplió de esa manera. Se hizo un decreto firmado por el gobierno nacional, el presidente de turno y el ministro de Defensa Nacional, pero que se aparta precisamente de la interpretación de la ley en sentido formal. A eso nos referimos en ese caso. Pero hay otra, Gustavo. Adicional al tema de constitucionalidad de esa decisión, viene el tema de procedimiento. Y hay una frase que usamos mucho de cajón, que dice que las cosas en derecho se deshacen tal y como se hacen.
Resulta y acontece que esas condecoraciones que fueron otorgadas al señor general Arias Cabrales en su momento, tienen unos procedimientos, se hacen a través de unos consejos de las medallas, al final sale un acto administrativo que lo firma la autoridad correspondiente en las fuerzas, donde se le otorga esa distinción. Igual en este momento tendría que haberse hecho el mismo procedimiento para poder de alguna manera llegar en ese sentido. Y nos preocupa algo más, tal vez el otro elemento que nos preocupa, Gustavo, y tal vez de reflexión de los colombianos, es cuál es la intención con esta decisión. Y nos parece totalmente improcedente teniendo en cuenta la intención del gobierno de buscar la reconciliación de los colombianos, de dar un paso más para avanzar en esa construcción de diálogo, en esa construcción de acuerdo nacional, en esa construcción de que podamos nosotros dar la página, voltear la página de la violencia. Pero lo que estamos viendo es que esto al final lo que genera es lo contrario, deja heridas en el camino, sigue ahondando en esa diferenciación, y a veces para algunos colombianos podría sentirse como una retaliación del gobierno nacional con los que en algún momento estuvieron combatiéndolos cuando estuvieron particularmente en el M-19 fuera de la ley. Un elemento adicional, uno podría pensar que en algún momento en esa época el general Arias Cabrales tuvo que ver en juzgamientos por parte de la justicia penal militar con respecto a decisiones en esos aspectos general, con el M. Uno no podría pensar, es que fue así. Le recuerdo, para ilustración de los oyentes, un párrafo del libro firmado por Gustavo Petro, el libro Una vida, muchas vidas. Dice lo siguiente: el general de la Brigada 13 se llamaba Jesús Armando Arias Cabrales y fue quien firmó mi arresto. Él tenía bajo el decreto de estado de sitio la posibilidad de condenarme cínicamente por una razón que simplemente pronunció. Yo era un guerrillero a sus ojos. Cuando lo del porte de armas, efectivamente el general Arias Cabrales tomó esa determinación y recordemos otra frase del presidente: yo soy presidente y él está detenido. Entonces, si hay una causalidad, si hay por lo menos un suceso que los une en el pasado en materia de decisiones, general. Exactamente. Y entonces uno podría decir, si uno mirara desde ese punto de vista, también el gobierno se debió haber declarado impedido para actuar en el caso del general Arias Cabrales, y no podía haber actuado para nombrar un ministro de Defensa ad hoc, precisamente por esas implicaciones, y nos ajustamos precisamente al marco legal, y también un tema, como dicen, ético, en este caso, de un compromiso y un hecho que lo liga en el pasado. Ahora, todos son elementos todos son datos, y como usted dice, elementos, y los ponemos sobre la mesa, más allá de una defensa de la actuación del general Arias Cabrales o un ataque a lo que hizo en el Palacio de Justicia. Eso es otro asunto. General, muchas gracias, muy amable. Bueno, Gustavo, un saludo para usted y para todos los oyentes. Gran abrazo.